Murió con la boca cosida, con un hilo rojo que le atravesaba las mejillas, las encías y los labios, para que nadie supiera lo que le había susurrado al rey durante la última semana antes de su muerte. Según el informe del cirujano real, el cuerpo fue encontrado en la lavandería, envuelto en una funda de almohada, sin nombre, con signos de intervención violenta y descomposición putrefacta en la mitad inferior del torso. Era una de ellas, de las que no figuraban en las crónicas, a las que no se les permitía entrar en la capilla, pero a las que se les permitía entrar en la cama, en las habitaciones secretas, en los sueños inquietos de los monarcas. Desde finales de octubre de 1536, en la corte del rey Felipe, aumentó la inquietud entre los camareros. Los viejos guardias, especialmente los designados entre los valones, señalaban que durante los turnos de noche se sacaban del ala oeste del palacio sábanas sucias, faldones ensangrentados e incluso pequeñas jarras con orina humana envueltas en telas negras. A las preguntas respondían con rudeza: «¿Es de los baños? No te metas, no es asunto tuyo». Pero ni los baños ni las salas de baño funcionaban en aquella época. Las tuberías estaban llenas de agua helada y todo el personal había sido retirado. En el castillo comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes. Según el boticario de Brune, desde finales de otoño, la Cámara Real parecía un lazareto. El olor que emanaba de las habitaciones del soberano era indescriptible, agrio, putrefacto, con un toque de sudor y sangre seca. Las velas se apagaban solas. Las sanguijuelas se desprendían de la piel antes de poder saciarse. Felipe, según todos los testimonios, no se levantó de la cama durante más de 2 semanas. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas desde dentro. La guardia de las puertas se cambiaba cada día, pero nadie sabía los nombres de quienes entraban a medianoche y salían antes del amanecer con cestas cubiertas con pieles de perro. Venían de una en una, lavanderas, sirvientas, a veces simplemente niñas abandonadas de los conventos a las que asignaban temporalmente para servir al espíritu real. No todas regresaban. El rey, según la descripción del médico, seguía pidiendo nuevas caras, pero no las reconocía. Tenía los ojos vidriosos y la lengua desgarrada en la base, como si él mismo hubiera intentado arrancársela con los dientes. En el palacio comenzaron a murmurar. Veía en ellas a su madre, al diablo, a la que le había rechazado en su juventud. A veces ordenaba: «Colgadla por el pelo. Solo su pelo puede mantenerme en este mundo». En el informe del obispo de Artois, del 21 de noviembre, hay una anotación. El rey exige que cada una de las mujeres que le traen le den la comunión. Les ordena que sostengan el pan y el vino entre sus pechos antes de aceptarlos. El confesor intentó poner fin a esta locura, pero fue reprimido por los guardias. Le rompieron el brazo al capellán y lo echaron por la puerta de la cocina. Nadie se atrevía a entrar. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. En la parte interna de los muslos aparecieron zonas rojizas de las que se desprendía la piel. Le temblaban las manos. Se agitaba. Murmuraba los nombres de mujeres fallecidas hacía mucho tiempo, con las que había estado prometido en su juventud, y exigía cortar la cabeza a quienes se atrevieran a mirar. En aquellos días, en la corte se discutía activamente quién sería el regente en caso de su muerte. Su hijo, un niño de 10 años, educado en un monasterio, no había aparecido ante su padre desde la primavera. Algunos sabían que la madre del niño había sido encontrada ahorcada en la torre 2 meses antes de los acontecimientos descritos. Su nombre había sido borrado de todos los libros del palacio. Los sirvientes, encargados de limpiar sus aposentos, exigían el doble de sal de lo habitual. La comida que le llevaban quedaba intacta. Las heces se recogían en orinales nocturnos llenos de romero y vómito. Del cuerpo emanaba un hedor a carne musgosa en descomposición y sangre vieja.
Ya no hablaba, solo tosía, expulsando a veces fragmentos de piel o dientes de la boca. Le untaban ungüento de alcanfor, pero incluso los médicos experimentados se negaban a continuar con los tratamientos. Algunos se quejaban de un dolor ardiente en la garganta después de cada visita a su dormitorio. Entre los que le llevaban, empezaron a aparecer niñas. La más joven, según el informe, tenía 9 años. Se llamaba Mariette. 3 días después, la encontraron muerta en un cubo con restos de pomada. Llevaron el cuerpo a la caldera. Su nombre desapareció de todos los registros. A partir de entonces, los sirvientes empezaron a rezar en los pasillos. A finales de diciembre, el rey no podía respirar sin la ayuda de un tubo insertado en la garganta. Comenzó a tener convulsiones y se mordía los dedos hasta los huesos. Su boca emitía un silbido y la flema tenía vetas negras. Exigía que le frotaran la ingle con ceniza. Ella no vendrá si no hay ceniza. Solo entonces creerá que me he arrepentido. Entrada del archivo del 3 de enero. El cuerpo de una joven, con la boca cosida, ha sido sacado de la lavandería. Al día siguiente, el rey no fue reconocido ni siquiera por sus guardias. Se trataba de Mariette, y su resurrección en los relatos de las sirvientas fue lo que acabó por romper las últimas prohibiciones. Se cambió la guardia. Comenzó una especie de asedio. Rodearon los aposentos reales y cerraron las puertas con clavos. Solo quedaron dentro él 2 cirujanos y la última amante santa, una mujer adulta y muda que había llegado del asilo de mujeres un mes antes del comienzo de la locura. Su destino sigue siendo desconocido. Los sirvientes, a los que se les permitió entrar en el ala oeste después de que las puertas fueran derribadas en la noche del 9 de enero, dieron testimonios similares. Las habitaciones estaban heladas. Las cortinas estaban empapadas de sangre y moho. El polvo cubría el suelo con una capa gruesa, como si no hubieran entrado allí en meses. El aire no se movía. El rey yacía en la cama. No se movía. Uno de sus ojos estaba abierto y parecía una herida purulenta. El otro estaba tapado con una moneda. Debajo del cuerpo había una almohada empapada de sangre y de un líquido grisáceo que brotaba de las úlceras abiertas en la parte inferior del abdomen. Tenía los dedos vendados con cuerdas de cuero. Los médicos afirmaban que, de lo contrario, se los mordía en los ataques de convulsiones. Sobre la mesa había platos con comida seca, pan mohoso y huesos de paloma roídos. Contra la pared había 2 zapatos de mujer de diferentes tamaños y 2 cofias, una manchada de sangre y la otra húmeda y con olor a vinagre. En un rincón había un cubo del que salían gusanos. Las paredes estaban escritas con frases garabateadas. Ella mira. No la dejéis entrar. La sangre no me acepta. Las notas del médico de la corte, fechadas ese mismo día, indicaban: el cuerpo está flácido. La temperatura de la piel es inferior a la normal. Hay signos de gangrena en los pies y olor a cadáver. La boca está tapada con un trapo y dentro hay fragmentos de tejido, posiblemente de origen femenino. La lengua está parcialmente mordida. El intestino recto está desgarrado. Debajo de las uñas hay coágulos de suciedad y sangre. No se descartan signos de violencia sexual. No se indicó la causa oficial de la muerte. El informe se envió al arzobispo sin firma. Los rumores se extendieron por el palacio. Se decía que en los últimos días no se había dejado entrar a nadie, no porque estuviera muriendo, sino porque ya no era un ser humano. Uno de los sirvientes juraba que por la noche había oído detrás de la pared no voces, sino un chirrido, como si alguien estuviera royendo madera. Otro aseguraba haber visto a una mujer salir desnuda de su habitación, pero toda su piel parecía cubierta de hollín. Cuando sacaron el cuerpo, una niebla cubría el castillo y caía una ligera nevada. Lo envolvieron en un lienzo tosco, no en telas reales. Los sirvientes se mantuvieron a distancia, nadie quería acercarse a menos de 5 pasos. Uno de los soldados
El que llevaba la camilla por detrás enloqueció más tarde y fue aislado en una celda del monasterio. Afirmaba que no llevaba a un hombre, sino a un muñeco relleno de pelo, y el pelo estaba vivo. Añadía entre convulsiones. El cuerpo fue transportado por el pasillo norte. El camino principal estaba bloqueado. La escalera que conducía al salón del trono estaba cubierta de limo y varias personas resbalaron. El techo de la torre oeste se derrumbó ese mismo día. En los informes del obispo de Artois apareció un signo de podredumbre que descendió sobre la corona. El embalsamamiento comenzó esa misma noche. Los protocolos describen la catástrofe. Cuando extrajeron las vísceras, los cirujanos comenzaron a vomitar. El hígado se había descompuesto hasta quedar reducido a puré. La vesícula biliar se rompió al tocarla. El corazón, o lo que quedaba de él, se desintegró en pedazos, como sangre coagulada. No encontramos ningún órgano intacto. Todo el interior estaba corroído, como si hubiera sido atacado por ácido. En la cavidad abdominal había 4 anillos de oro, cabello y un trozo de tela idéntico al que se utiliza en las camisas interiores femeninas. Escribió uno de los médicos. Se decidió no abrir la cabeza. Uno de los sirvientes afirmó que por la noche, cuando el cuerpo yacía en el sótano, donde lo preparaban para su exposición, oyó susurros y sonidos, como si rascaran la madera desde dentro. Pero cuando levanté la tapa, todo estaba en silencio. Y olía a lavanda. La crónica oficial, redactada al día siguiente por 3 escribanos, solo contenía la siguiente frase: el rey falleció tras una larga enfermedad, en paz, rodeado de sus seres queridos. No se mencionaba ningún nombre, ninguna mujer, ningún indicio de que durante los 2 últimos meses se hubiera permitido la entrada a personas sin nombre. Una mañana, una mujer llegó al monasterio de Bourges. Era muda, tenía los dedos quemados. Dejó un paquete. Dentro había una camisa de dormir con un bordado en forma de corona, rota en la garganta. El sacerdote que recibió el paquete escribió en su diario: «Sentí que tenía en mis manos su corazón, frío y húmedo». El paquete fue escondido y más tarde se perdió. La mujer desapareció. Una semana después del embalsamamiento, el cuerpo fue llevado a la capilla de Santa Magdalena. Yacía sobre una plataforma de piedra cubierta con un paño oscuro, a través del cual se transparentaban manchas. Los cortesanos se mantuvieron a distancia. Nadie se acercó más de lo que exigía el ritual. El cuerpo desprendía un olor fétido, a pesar de haber sido untado con vinagre, mirra y azufre. Las velas ardían mal. Una de ellas se apagó 3 veces. Se anotó: una fuerza impura vagaba en el aire. El sacerdote, designado para oficiar el funeral, se negó a entrar en la capilla. Durante el interrogatorio, declaró: «Oí la voz de una mujer que imploraba clemencia y luego un chillido que no era de un ser vivo». Lo enviaron al monasterio de Saint-Denis diagnóstico: trastorno mental. Los testigos afirmaron que, la noche en que expusieron el cadáver, había una mujer vestida de negro y con el rostro cubierto junto a la ventana de los aposentos, mirando hacia adentro, inmóvil. Por la mañana, encontraron en el alféizar de la ventana una corona seca, hecha con cabellos de mujer entrelazados en un círculo de espigas de cebada. Mientras tanto, comenzaron las purgas en la corte. El primero en desaparecer fue el cocinero, el que, por orden del propio rey, preparaba las cenas para los huéspedes sin nombre. Se decía que lo habían encontrado en un pozo, con el vientre abierto y lleno de pétalos de rosas secos. Luego, desapareció la criada que se encargaba de hacer las camas. Encontraron su cabello en la caldera donde se hervía la ropa. Nadie buscó a los culpables. Por el palacio se oían rumores. Están borrando las huellas. Los registros del guardia de la corte dicen: «Se nos ordenó
no dejar entrar en el ala sur a ninguna mujer sin sello. El sello era un anillo con el escudo de la corona. Pero venían incluso quienes traían cartas. Todas eran del mismo remitente. La letra era de mujer. No había firma. El rey había escrito poco en las últimas semanas, pero se conservaron sus instrucciones escritas en los márgenes de los libros. Ella se pudre dentro de mí. La mezcla de tártaro y raíz de siempreviva no ayuda. Ella respira cuando yo duermo. Los historiadores creen que no se refería a su esposa, ya que la reina se encontraba en ese momento aislada en el castillo de Saint-Martin y se había interrumpido toda correspondencia con ella. Aparecieron denuncias. 3 mujeres que no figuraban en los libros de la corte supuestamente se encontraban en la corte como compañeras de conversación. Ninguna de ellas tenía estatus oficial, apellido ni salario. Los sirvientes las llamaban secuaces. Se afirmaba que entraban por las puertas de servicio y se quedaban a pasar la noche. Sus descripciones eran diferentes. Alta con una marca de nacimiento en la sien, pelirroja, con uñas negras, silenciosa, sin cejas. Todas desaparecieron tras la muerte del rey. Uno de los escribanos anotó: estas mujeres no eran concubinas, eran una maldición. De ellas emanaba el frío. Cuando abrieron el viejo horno del sótano, donde se quemaban las vendas y la ropa usadas, encontraron fragmentos de huesos, delgados, como de mujeres o adolescentes. Nadie investigó. El maestro embalsamador escribió más tarde: nos ordenaron no hacer preguntas. Todo lo que quemamos no tenía nombre, pero uno de los cráneos tenía un diente de oro. En ese momento, estallaron disturbios en la capital. La gente exigía explicaciones. ¿Por qué no sonó la campana de la torre? ¿Por qué no hubo luto? ¿Por qué no se mostró el cuerpo al pueblo? En las calles comenzaron a aparecer retratos de una mujer con el rostro tachado, supuestamente la misma por cuya culpa había caído el rey. La Iglesia prohibió las imágenes. El arzobispo declaró: no hay pecado más terrible que una mujer que lleva al rey a la cama sin corona. Los rumores se convirtieron en plegarias. En los monasterios comenzaron a recitar salmos sobre la expulsión del espíritu adúltero. En las paredes de algunas iglesias aparecieron manchas que parecían la silueta de una mujer con los pechos desnudos. En los pueblos comenzaron los linchamientos. Varias viudas fueron acusadas de brujería y quemadas sin juicio. Uno de los obispos escribió en su diario personal: el rey no murió envenenado, ni por enfermedad. Su cuerpo fue devorado por un deseo que tomó carne y entró en él. En la arena internacional, la muerte del monarca dejó al país en una posición vulnerable. Su hijo era menor de edad. El Consejo de la Corte se dividió. Unos exigían la regencia a favor de la reina, otros la abdicación. Los católicos acusaban a los partidarios de las reformas de depravado y corromper el trono. La corte se sumió en una guerra fría entre facciones en la que la vida secreta del rey se convirtió en un arma. Todos afirmaban que había sido el enemigo quien había enviado a las mujeres. En el informe del embajador español se registra: no se les llama de otra manera que brujas, pero fue su elección. En la noche del 7 de febrero, el palacio fue rodeado por guardias. Por orden del Consejo, se precintó el ala este, el ala de los espejos, donde antes se encontraban los aposentos del rey. Según un informe interno, el motivo fue daños en los techos y riesgo de derrumbe. Pero los allegados sabían que se había encontrado un pasadizo oculto en las paredes que conducía a una estrecha habitación de piedra sin ventanas. En el suelo había jirones de tela carbonizados, mechones de pelo y un líquido oscuro seco en los surcos de las baldosas. El sirviente que descubrió la entrada murió 3 días después. Tenía la lengua hinchada y los ojos enrojecidos hasta sangrar. El informe médico decía: el cuerpo desprendía un olor a huevo podrido. La laringe estaba corroída.
Se encontró un sedimento negro poco claro en los pulmones. El sacerdote que le ofició el funeral se golpeó 2 veces la cabeza contra el suelo de mármol y fue llevado a su celda. Solo repetía: tenía los ojos abiertos. El consejo decidió eliminar todas las huellas. La habitación fue tapiada. Las paredes se recubrieron con láminas de plomo y se taparon con una fresca de Santa Ágata. Una semana después, aparecieron manchas de humedad sobre la fresca, cuyo contorno recordaba la silueta de una mujer. Se interrumpieron los trabajos de limpieza. El arzobispo dio la orden: no tocar, no hablar, no rezar. En ese mismo momento se produjo una crisis en la momificación. El cuerpo del rey, que descansaba en la cripta del monasterio, comenzó a descomponerse a pesar de todas las medidas tomadas. Los sirvientes se quejaban del hedor que penetraba incluso a través de las puertas selladas. Se registró: apareció una capa amarillenta en los dedos. La piel se agrietaba. De las costuras rezumaba grasa blanca. Uno de los monjes escribió en su diario: cada vez que encendíamos el incensario, se apagaba como si no hubiera aire en la cripta, pero se sentía la respiración. La reina se negó a asistir al funeral. En una carta dirigida únicamente al consejo indicó: no subiré al lecho de quien durmió con los sin rostro. La aislaron con el pretexto de que estaba enferma. La realidad era que la reina exigió que se inspeccionaran todas las habitaciones donde se encontraban las mujeres sin nombre. Por insistencia suya, 7 habitaciones fueron limpiadas con fuego. Se quemaron las camas, se arrancaron los suelos, se escaldaron las paredes con agua hirviendo y se frotaron con sal. Las que se encontraban cerca fueron enviadas a conventos para arrepentirse. Fuera del palacio, las cosas no iban mejor. La Iglesia se dividió. Una parte de los obispos consideraba que la muerte del rey era un castigo por un pecado secreto. La otra afirmaba que se trataba de la obra de una mujer que poseía conocimientos. Comenzaron las persecuciones. Cientos de mujeres fueron arrestadas por denuncias. Las pruebas de culpabilidad eran la presencia de tinturas, hierbas secas en las almohadas, amuletos ocultos, la ausencia del marido o una verruga en la ingle. En 42 días fueron quemadas 47 personas. De ellas, 9 estaban embarazadas. Los documentos del Consejo confirman que algunas ejecuciones se llevaron a cabo sin juicio. El motivo fueron unas cartas supuestamente encontradas en el dormitorio del difunto rey. En ellas se describían técnicas para someter la voluntad de los hombres mediante bebidas con pétalos de lirio y saliva. Pero ninguna de las cartas estaba firmada. El papel se manchaba al exponerlo al fuego. Mientras tanto, aún no se había conseguido aislar completamente el cuerpo. El rostro del rey estaba hinchado. Las orejas se habían ennegrecido. De las fosas nasales brotaba un líquido espeso, parecido a la cera. Al abrir el sarcófago para volver a velarlo, varios clérigos perdieron el conocimiento. Los médicos dijeron: esto no es natural. Uno de ellos, un viejo embalsamador, confesó: he visto cadáveres podridos por la peste. Esto es diferente. Es como si se pudriera desde dentro por voluntad ajena. Nadie pronunció el nombre de aquella mujer o de aquellas mujeres. Pero en las paredes donde vivían, por las noches se seguían oyendo ruidos, pasos descalzos, chasquidos de articulaciones, respiración pesada. Uno de los guardias nocturnos enloqueció y salió corriendo del palacio gritando: ella me miraba a través de mi rostro. Los archivos registran que en vísperas del Consejo de Estado de marzo, en el que se iba a nombrar al regente, apareció una nota en la sala de reuniones. El papel era nuevo. La letra era la misma que la de las notas dirigidas al rey. Solo había una frase: sigo aquí. No se encontró ningún testigo. Las puertas estaban cerradas con llave. Y todo esto sucedía en un contexto de presión política.
Las potencias vecinas exigían claridad. ¿Quién gobierna? ¿Dónde está la reina? ¿Por qué no se ha coronado al heredero? ¿Quién está detrás de la negativa a declarar el luto oficial? En respuesta, los embajadores recibieron cartas ambiguas sobre el orden interno de transición. Se cancelaron todas las recepciones diplomáticas. Las embajadas abandonaron temporalmente la capital. Pero entre el pueblo todo era diferente. Allí sabían que el rey había sido destruido por una mujer, no por una bruja ni por un veneno, sino por una mujer a la que habían dejado entrar sin nombre, sin oración y sin corona. Se decía que en las crónicas del monasterio se conservaba una lista de concubinas que nunca fueron registradas y que no morían, sino que se desvanecían en el humo. Una de esas crónicas decía: les dieron las llaves del alma del rey, y ellas no preguntaron por qué. En primavera comenzó el hambre en la capital, no por la mala cosecha, sino por el miedo. Las caravanas dejaron de entrar en la ciudad, los comerciantes desaparecieron, los mercados quedaron desiertos. La gente decía que todos los que se acercaban al palacio enfermaban, se les pelaba la piel, les sabía a podrido en la boca y por las noches soñaban con mujeres sin rostro. Una de ellas aparecía con especial frecuencia, vestida de rojo, con la cabeza calva y el vientre destrozado. Los sacerdotes locales llamaron a la oración, pero las iglesias estaban vacías. La gente quemaba las camas, untaba las ventanas con ajo y cerraba las puertas con clavos por dentro. Mientras tanto, el cuerpo del rey seguía sin ser enterrado. En el tercer intento de embalsamamiento, se abrió la cavidad abdominal. Las vísceras estaban negras y hinchadas. En el hígado se encontraron numerosos abscesos llenos de una masa grisácea con olor a metal podrido. Informe de la autopsia. El material se descompone con una secreción constante de burbujas. Los dedos del cirujano se cubrieron de sarpullido a las pocas horas. Las venas se descomponían al menor contacto. Se prohibió para siempre la entrada a la cripta donde se llevó a cabo el procedimiento. Uno de los médicos pronto quedó ciego. El segundo murió. Lo encontraron ahogado, boca abajo, en un cubo con una decocción de hierbas. Una semana después, murió el hermano menor del rey. Se asfixió mientras dormía. Su rostro se ennegreció. Le sangraba la nariz y tenía una marca en el pecho, como si le hubieran apretado el corazón durante mucho tiempo. Los testigos afirmaron que gritaba llamando a una mujer, cuyo nombre nadie entendió. A la mañana siguiente, encontraron en las habitaciones un espejo antiguo cubierto de grietas, aunque ninguno de los sirvientes lo había traído. El consejo se reunió en una sala cerrada. Se decidió que ninguna mujer que hubiera vivido anteriormente en el ala de los espejos podría abandonar los monasterios. 2 intentaron huir. Una fue encontrada en el bosque, carbonizada. La otra desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy figura en los archivos como desaparecida por voluntad de una fuerza desconocida. No hay menciones públicas al respecto. Sin embargo, el diario personal del archivero de la corte contiene la siguiente anotación: no se puede matar lo que no ha sido nombrado. Mientras tanto, el joven heredero fue entronizado. La reina viuda se convirtió en regente. Sus manos estaban cubiertas de sarpullido, que ocultaba con guantes. Se decía que no dormía por las noches, sino que se sentaba frente a velas encendidas, repitiendo: «No entrar, no entrar». Todos los espejos del palacio fueron retirados y rotos. Los fragmentos afilados se guardaban en un cofre sellado con lacre y plomo. Cuando el cuerpo del rey fue finalmente sacado en secreto por la noche y enterrado fuera de las murallas de la ciudad, la multitud de gente común se arrodilló, pero no por dolor, sino por miedo. Un testigo ocular escribió: «Cuando la tapa del ataúd tocó el suelo, se apagaron las luces de todas las casas. La iglesia se negó a oficiar
el funeral. Los monjes firmaron el recibo del pago, pero guardaron silencio. No se colocó ninguna cruz sobre la tumba, solo una pesada losa de piedra con las palabras grabadas. Pertenecía a todos y murió sin nombre. Solo más tarde, los cronistas registraron que, tras la muerte del monarca, se produjo un periodo de 3 años de inestabilidad en el país. Las arcas estaban vacías. Los obispos discutían entre sí sobre quién debía considerarse el verdadero protector del trono. Un embajador escribió: «Aquí no queda voluntad, solo miedo y sombras». Entre el pueblo se extendió una conspiración. Una de las mujeres que se encontraba en los aposentos secretos había dado a luz a un niño, que crecía en un monasterio oculto del mundo como una nueva maldición. En el diario del último médico de la corte, que huyó 2 meses después de la muerte del monarca, hay una anotación. No sé quién era ella, pero sé que él la llamaba por las noches y que su piel se pudría por ese grito. Vi cómo la fe se disolvía en pus y el poder en miedo. Ahora solo queda el olor y los espejos vacíos. Así terminó el gobernante cuya vida pertenecía a muchos y cuya muerte no pertenecía a nadie. Y el país, que una vez tuvo en sus manos la tierra y la conciencia, se quedó con una mujer sin nombre que entró en los aposentos y nunca salió.